Buenas tardes, gracias. Fíjense, les juro, de verdad, hoy fue un día, pero intenso. Pero, gracias a Dios, aquí estamos. Pero, de verdad que hay días que dan ganas solo de venir a casa y decir, quisiera dormir, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Estoy únicamente esperando unos minutos mientras están las 6 de la tarde, porque estoy emitiendo todo de una forma manual. Les cuento para ir adelantando que los que todavía no están asignados, ya pasé la solicitud, solo estoy esperando el banderazo. Algunos los creo que ya están adentro, algunos sí ya los agregaron, ¿verdad? Entonces parece que van por partes, me parece. Y aquí entre nos, ay, qué bueno que no me están grabando, no me parece. Parece que les van a cambiar el salón. Parece. Entonces, ya no me quiero emocionar, me dijeron, déjeme pensarlo. Ahí lo dejamos en el tintero, o sea, hay un posible, ¿no? Entonces, tengamos fe que así va a pasar, ¿verdad? Vale. Entonces, mientras están estos cortes comerciales, solo dejen admitir a las demás personas que mandan. Sí, efectivamente, la cuenta todavía no me la han cambiado. Fíjense, solamente 100 personas van a poder ingresar. Somos muchísimo más. O sea, de verdad, sí somos muchos porque ya han ido asignando poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, miren pues, como ustedes saben que a mí no me gusta perjudicar a nadie. El día de hoy, en lugar, dije, bueno, si ya me cambiaron la cuenta porque me dijeron que ya me la iban a subir a 300 para que ingresaran todos, entonces dije, doy la clase normal, lo continúa, pero como no, con el ánimo de no perjudicar a nadie, hoy periodo libre, nada, son mentiras, son bromas, ¿verdad? Ay, no me están poniendo atención, fíjense. Bueno, entonces miren, pues vamos a repasar el área sustantiva. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí aquello dije. Vamos a repasar el área sustantiva. Esta es una clase del derecho colectivo, solamente como para hacer un repaso, pero quiera que no, van a haber puntos que sí nos van a servir para reforzar. Es como el área sustantiva, ¿verdad? Como un contrato, cómo se perfecciona un contrato, con el esquema del contrato, cuáles son las provisiones, cuáles son, por ejemplo, los plazos de prescripción. Entonces, de igual forma, existe una parte en el área sustantiva, pero en el área colectiva. Enviárselo a los compañeros. No es necesario grabar la clase, no te preocupes. Si no tengas pena. Bueno, vamos a ver. Déjame ver un poquitito. Digo, muchos quedaron afuera, sí. Es por lo mismo, pero ya les expliqué la razón, ¿verdad? Que me van a cambiar la cuenta, pero significa que me la van a dar entonces para la siguiente clase. No me la dieron para hoy, sino para la siguiente. Entonces, para los que ustedes tengan con sus amistades ahí cercanas, díganle que no tengan, o si me dan chance, o voy a colocarlo acá. Déjenme ver, déjenme un minuto. Pero esta clase de la que vamos a ver hoy les va a servir un montón. Esperen un momentito, solo voy a colocarlo. Lástima que porque no haberme hecho caso, no pueden ustedes mismos publicar en el chat. Pero aún saben que, fíjense que hay 320 personas en el chat de WhatsApp. Creo que hay personas acá que no pertenecen al curso, pero se agregaron, no sé por qué, ¿verdad? Pero no debería. Pero vamos a ver, denme un segundo.
Ok, ustedes me dicen si se entiende. Díganme, por favor. Sí, Lita, sí se entiende bien. Ok, listos. Bueno, entonces aprovechen y los que pues consideran que el área sustantiva les fue un poquito como que no muy bien, ¿verdad? No quedó muy claro, qué sé yo, o para refrescar la información. Vamos a ver, pues. Bueno, recordemos. La base general del derecho colectivo del trabajo, ¿cuál es? Eso ya lo vimos el pasado. ¿Cuál es? Derecho a la coalición. Correcto, muy bien. Entonces, de la coalición para que exista, si esta no existe, no hay huelga, no hay paro, no hay libertad sindical, mucho menos negociación colectiva y contratación colectiva. Bueno, vámonos a esta parte de acá. Existen diferencias entre un sindicato y una coalición. Por ejemplo, las diferencias radican en la Constitución, en sus principios rectores, personalidad jurídica, edad, inamovilidad, trámite de constitución, plazo de duración, finalidades, instrumentos que puedan negociarse, estructura, función, expresión, extensión de impuestos, clasificación, difusión y acreditación de su personalidad. ¿Qué manda? Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Hola. Yo solo tenía una duda en relación a cuestiones así como sindicales. Cuando hablan de inamovilidad, ¿se puede preguntar? Sí, pero vamos a ir viendo uno por uno. Ok, gracias. No te preocupes, aquí vamos a ir agotando uno por uno. Pero esta es una parte en la cual pues ustedes deberían de tener el manejo, pues si no un 100, pues un 90%. Pero no se preocupen, porque aquí estamos para apoyarles. Entonces el día de hoy, en virtud que no pueden ingresar todos, no puedo seguir avanzando, y pues este contenido, pues ustedes ya deberían de saberlo. Entonces vamos a hacer como un refresh a lo que pues, ustedes ya vieron con anterioridad. Bueno, entonces vamos a ver uno por uno. La Constitución. Aquí me está diciendo que la Constitución no debe ser, por ejemplo, no más de 3 miembros en relación a lo que es su Constitución. ¿Sí? Fundamento. Vamos al artículo 374. Vamos a separarlo acá. Esto es importantísimo. Con este esquema, pues es el cuadro, esto es como que el resumen de todo para que usted pueda manejarlo. Bueno, vamos pues. 374 Código de Trabajo. Coalición. ¿Qué es una coalición entonces? Vimos acá que entonces la base general
del derecho colectivo del trabajo es la coalición. Aquí vimos cuál era, qué era lo que, por ejemplo, hacían, y si en caso ellos faltaban, que no podía haber la huelga, el paro, libertad sindical, mucho menos la negociación. Pero entonces, ¿cómo se forma esa coalición? ¿Y cuál es la diferencia entre una coalición versus un sindicato? Bueno, 374. Ahí pongan constitución de la coalición. Vamos paso a paso. Ustedes tranquilos. Dice, en el segundo, como a mitad de ese artículo, donde dice, vamos a ver, al efecto de los trabajadores pueden constituir un consejo de comités ad hoc permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes ellos están encargados de ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Plantear a los patronos o a los representantes de estos. ¿De qué forma? Puede ser verbal o por escrito. Verbal o por escrito, ¿qué cosa? Quejas o solicitudes. Entonces la coalición, cuando nosotros hablemos aquí en lo que es el derecho procesal colectivo del trabajo, vamos a entender que la coalición entonces son los que le exponen a los patronos de una forma escrita o de una forma verbal las quejas o solicitudes. Ahora vamos a ver el 216 y aquí estamos viendo que están constituidos por ¿cuántas personas? En el 216 dice 20. No, 374, la coalición. Tres miembros. Acuérdense que son 3. Vale. Ahora vamos a todo lo contrario. Vámonos al otro lado de la balanza, que es el sindicato. ¿Sí? Vámonos al 216. Antes de irnos al 316, quiero que por favor se vaya a la parte al 206. Hagamos un paréntesis, ¿sí? Bueno. Aquí me está hablando de la definición y clases. Si le pregunto cuáles son las clases de sindicato, ¿cuáles son? Trabajadores y patronos, licenciada. No. Bueno, no. ¿Sindicatos campesinos o sindicatos urbanos? Exacto, muy bien, Jamie. Esa es la clasificación. Entonces, en el segundo párrafo, póngale clasificación por su naturaleza. ¿Sí? Vamos al 206. Sindicato de toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas, profesiones o oficio independiente, trabajadores independientes constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales y comunes. Aquí estamos hablando en relación a una definición. Este primer párrafo lo puede relacionar con ¿cuál? Con el 216, ¿no? ¿Sí? No. ¿No? Aquí estamos hablando de una definición. Póngale, después de donde dice sindicato, póngale 2 puntitos con color rojo, con el color que usted quiera. Y después subraye donde dice, es toda asociación permanente de patronos, trabajadores, personas de profesión, oficio inicialmente independiente. Entonces, ¿dónde me dice o dónde puedo encontrar que yo tengo una libre, el derecho de permanecer a un sindicato? En la Constitución, en el artículo 102, literal Q. Muy bien, relacionen, porque esta es una definición.
la Constitución me está diciendo que yo tengo el derecho, y tengo el derecho a permanecer en un sindicato. Pero el Código de Trabajo me está diciendo cuál es esa definición, o sea, ¿qué es ese sindicato? Ahora ya pueden relacionarlo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos qué tipo de clases de sindicatos, estos son que existen estos tipos de sindicatos, pero es según su naturaleza. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores, campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión o oficio independiente cuya actividad y labores se desarrollan en campo agrícola o ganadero. Ahí, subrayelo como un título, sindicatos campesinos. Aquí me está diciendo que es un sindicato campesino. Después me está diciendo que son sindicatos urbanos. Los urbanos son los comprendidos en la definición del párrafo anterior y las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todas las clases de sindicatos que sean urbanos o campesinos. Muy bien, entonces según su naturaleza encontramos los campesinos y encontramos los urbanos. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos al 216. Bueno, recordemos, la coalición, ¿cuántas personas lo integraban? 3. 3. 3 personas. Excelente. Ahora vamos a un sindicato. Para formar un sindicato de trabajo se requiere el consentimiento ¿de qué? Por escrito, ¿de cuántas personas? 20. 20 o más trabajadores. 20 o más trabajadores. ¿Y la otra? Porque me dejaron solo un lado la balanza. ¿Y la otra balanza? ¿Y el otro lado? Y 5. Para un patrono se necesita un mínimo de 5 patronos. Entonces, no, cuando hablemos de sindicato, no hablemos solamente del área trabajadora, porque también la parte patronal tiene su derecho de formar su sindicato. Entonces, cuando hablamos de un sindicato, pero tiene que estar, el requisito es que tiene que estar por Escrito. ¿verdad? Vale, miren pues, ahora ya sabemos que la coalición son 3, sindicatos son 20, ¿verdad? Por la parte trabajadora, 20 o más, y por la parte patronal son 5. Vale. Entonces, ahí si usted quiere, puede ponerle el número 1. Es el primer paso. ¿Qué es lo que debo tener? A la gente, ¿verdad? Sin gente no puedo hacer absolutamente ningún tipo de sindicato. ¿Ya? Se me olvidó explicarles algo. Existe el sindicato por su naturaleza y existe el sindicato por lo que es su conformación. La conformación la van a encontrar en el 215 del Código de Trabajo. Póngale ahí. Clasificación por conformación. Ahí sí va a encontrar los gremiales, los de empresa, los de industria. Ahí va a encontrar esa clasificación. No vaya a confundir por su naturaleza y por su conformación. ¿Usted me dice cuándo ya? Perdón, ¿a qué artículo dijo? 215. Gracias. ¿Sí, Leslie? Licenciada, buenas tardes. Solo una duda. En el 206 es la clasificación por su naturaleza y en el 215 por su conformación, dijo, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno. Sí, vamos a avanzar si quieren el 217, cómo se conforma un sindicato. De hecho, esto ya lo debería de saber, pero únicamente refrescando, ¿verdad? Vamos a ver. Haciendo un paréntesis nuevamente. Aquí estamos hablando en relación a la inscripción. Los sindicatos quedan facultados para iniciar las actividades a partir del momento ¿de dónde? ¿A partir de qué momento? De la inscripción. Muy bien, a partir de ese momento.
en el registro público de sindicatos, ¿verdad? No obstante, pues antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden, obviamente, hay que celebrar sesiones para elegir un comité ejecutivo. ¿Quién es el comité ejecutivo? Hágame favor, así como yo le dije qué es lo que hace un juzgado, qué es lo que hace una sala, qué es lo que hace un tribunal, qué es lo que hace un comité ejecutivo. En este inciso A, relacióneme el artículo 221 del Código de Trabajo. Ahorita vamos a ver. El inciso A. Celebrar sesiones para elegir al Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo, Provisionales, celebrar sesiones de estos órganos de las Asambleas Generales, celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. Entonces, aquí me está diciendo que ellos tienen que realizar sesiones para poder elegir, pues, quién es la asamblea, quién es el comité, para aprobar lo que son sus reglas, ¿verdad? Cuáles van a ser las reglas, los estatutos del sindicato. En relación a los estatutos, los vamos a encontrar en el artículo 221. ¿Qué dice de los 221? ¿Qué dice el 221? Los estatutos de un sindicato deben contener, literal A, denominación y naturaleza que los distingan con claridad de otros. Literal B, el objeto. Literal C, el domicilio o vecindad y su dirección exacta. Literal D, los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierde el trabajador por el solo hecho de su no mayor de 1 año. Literal E, la época y el procedimiento para nombrar el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Literal F, las condiciones de admisión de nuevos miembros. Literal G, la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, así como para acordar la expulsión de algunos de sus miembros. Literal H, el monto de las cuotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces que se puedan exigir cada año y en cuanto a la suma que se puede pedir de las cuotas extraordinarias, la forma de pago de unas y otras, las reglas a que deben sujetarse, las erogaciones y la determinación exacta de los porcentajes a que se van a destinar los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y debe denegarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que lo haga en forma excesivamente amplia. Literal I, la época y procedimientos para la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita a que debe someterse cada convocatoria. Ahí, gracias, ahí está, ahí vamos. Entonces, en relación a la inscripción, aquí hablamos en relación del 217 a las actividades, 2 puntos, a partir del momento de inscripción en el registro público de sindicatos. No obstante, antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden celebrar sesiones. ¿Para qué van a celebrar sesiones? 1, para elegir un comité ejecutivo. ¿Sí? Póngale arribita donde dice comité ejecutivo, póngale el número 1. Y ese 1 me lo relaciona con el 223 del Código de Trabajo. 223. No le escuché, perdón, Alique, ¿en dónde dijo? Ok, vamos al inciso A. Dice, celebrar sesiones para elegir, ahí puede ponerle 2 puntos. ¿Y a quién va a elegir? 1, al comité ejecutivo. Donde dice comité ejecutivo, póngale el numerito 1, porque ese es lo primero que va a hacer. ¿Sí? El comité ejecutivo. Ahí, póngale 223, Código de Trabajo. Entonces, ¿quién es ese comité ejecutivo?
El 223 dice que el funcionamiento e integración del comité ejecutivo, se rige por las reglas. Es el encargado de ejecutar, cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas, obviamente, y acuerdos que lo exijan los estatutos y las disponibilidades legales. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones son consecuencias puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no le corresponden. El inciso B, póngale requisitos de ese 223, póngale requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos del comité ejecutivo? 1, ahí donde dice guatemalteco, póngale 1, guatemalteco de origen. Y a ver qué significa guatemalteco de origen. Nacido acá. Exacto. ¿Fundamento? Ahí ya se la debo. Exacto, pues. ¿Constitucional o no? Me parece. Exactamente. ¿Qué pasa, hombre? Bien, hombre. Artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Exacto. 100 puntos, Lilia. ¿Qué dice Lilia? Los nacionales... 4. 44. Si quieren se lo leo yo. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres y madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Entonces ahora ya sabemos qué significa guatemalteco de origen y fundamento. Póngaselo ahí, por aquello que le pregunten en el examen. Usted ya sabe a qué se refiere, ¿sí? Vale. Dice número 2, trabajadores de empresa o empresas, cuando se trabaje del sindicato de las mismas. Y número 3, de las profesiones u oficios o actividades económicas que corresponden en casos sindicatos gremiales independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. ¿Cuántos miembros tienen que ser? El número de sus miembros del comité, obviamente, estamos hablando del ejecutivo, no pueden exceder ¿de cuánto? 9. 3. Exacto. Vale. Ahora ya sabemos que un comité ejecutivo eso es lo que tiene. Vale. D. Miembros del comité ejecutivo gozan ¿de qué? Inmovilidad. ¿Qué desempeñan? ¿Será que en cierta parte o durante todo el tiempo? Todo el tiempo. Durante todo el tiempo que duren sus mandatos. Incluso Y hasta 12 meses después. Ya me perdí de artículo. Siempre vamos en el 223 porque me perdí. sí, ahí Ok. Gracias. literal D. Literal D. Entonces, esas 9 personas, o de esas 3, a esas 9 personas que pertenecen al comité ejecutivo, son las personas que prácticamente gozan de la inamovilidad. O sea, ellos no pueden ser removidos de sus puestos. Pero, ¿durante qué tiempo? El tiempo del periodo que, pues, obviamente fueron elegidos. Incluso 12 meses después, como me dice ahí, ¿verdad? Dichos miembros no podrán ser despedidos. O sea, esa inamovilidad me está diciendo la ley que dichos miembros no podrán ser, ¿qué? Despedidos. Durante el referido periodo, a Exacto. menos que incurran en una causa justa de despido. Lica, ahí es donde le quería la duda que le quería preguntar. Porque la inamovilidad es en relación a trabajo, no precisamente al puesto, al funcional. Porque el puesto se le puede designar en cualquiera, pero inamovilidad es que no se le puede quitar el trabajo. Así es. Pero recuérdate que, por ejemplo,
cuando la persona va a ir a una sesión, no puede decir, hay regreso, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, póngale, va. Resulta que alguien del comité ejecutivo pertenece a un sindicato y resulta que es un secretario de un juzgado, pongámosle. Entonces resulta que esa persona solo por así se puede ir. No. No, él tiene que solicitar una autorización para poder retirarse de su trabajo, ¿verdad? De su puesto de trabajo y hacer una solicitud. Obviamente, esas solicitudes se envían directamente a la presidencia obviamente lo manda al Departamento de Asesoría Jurídica dice sí, perfecto, sí está dentro de lo que es la ley, cumple el permiso, pues denle permiso. La presidencia dice obviamente se le otorga el permiso para poderse ausentar. Pero resulta de que esa persona dice que aparte de todos los viernes que ellos sesionan, ellos quieren sesionar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, obviamente, ¿a qué horas trabaja? Entonces, más se ubica en relación a lo que es el sindicato que lo que es el trabajo. Entonces, no puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, él no puede descuidar su área de trabajo por cubrir las necesidades de un sindicato. Debe de tener algo equitativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en dado caso él se ausenta sin alguna justificación, ¿él está cometiendo algún tipo de falta? Sí, porque no está cumpliendo con sus funciones contractuales. Exacto, así es. Entonces, a menos que exista una causa justa de despido, entonces que venga que el juzgado, pues obviamente lo descuidó y acuérdense que después de que las resoluciones salen, obviamente firmadas por la señora jueza o el señor juez, también tiene que autorizarle a hacerlo. Entonces, él tiene que autorizar y si él no está, ¿qué pasa? Obviamente hay testigos y pueden firmar a ruego, pero ¿qué pasa? La obligación del secretario es también estar dentro del juzgado, ¿verdad? Porque él es el jefe administrativo, él es encargado de lo que es el área del juzgado. Entonces, a eso se refiere, incurrir en causas justas, ¿verdad? Despido debidamente demostradas por el patrono en un juicio, obviamente, ¿qué? ¿Qué dice la ley? Ordinario. Entonces, obviamente, acuérdense que como en cualquier lugar, le tienen que hacer una llamada de atención, le tienen que iniciar un trámite administrativo, posteriormente pues se lleva a lo que es el juzgado, a los juzgados de trabajo, y un juicio ordinario se determina pues si obviamente él incurrió en el abandono de su trabajo. ¿Está? Hoy sí, Daniel. Sí, gracias, Lick. Es que tenía una de mis dudas ahí, por eso. Gracias. Pero hoy sí. Sí. Sí, es que son cosas laborales. En mi trabajo en salud pública, póngale, y ahorita hay unas cosas ahí. Por eso es que la duda. Oh, ok. Pero sí, las personas sindicatos no pueden decir pertenezco a un sindicato y nos vemos. No, tiene que tener aunque pertenezca a un sindicato y sea parte del comité, tiene que tener una autorización previa, ¿verdad? Que solicita, por ejemplo, en este caso, yo le hablo porque... Pero ahí, como usted lo está diciendo, ¿con qué fundamento? ¿De qué? De eso, de las autorizaciones. Obviamente, o sea, el permiso. Obviamente le tiene que informar al patrono que los días viernes, obviamente, él se va a reunir para poder sesionar y el patrono da la autorización sin ningún problema. O sea, obviamente el sindicato tiene que tener sus reuniones con su comité, ¿sí? Sin ningún problema. En este caso, en el organismo judicial ellos se reúnen los días viernes, ¿sí? Y entonces, obviamente, si ellos quieren sesionar de lunes a viernes, eso no lo va a autorizar ningún patrono, se llame como se llame, ¿verdad? No lo va a autorizar ningún patrono. Porque para eso es que, ¿cómo es aquella cosa que tienen el goce de permisos de donde se dedican directamente al sindicato, verdad? Correcto, pero acuérdense que también como patrono tiene su responsabilidad ante el patrono, como empleado, perdón, tiene su responsabilidad ante el patrono, ¿verdad? No es solamente lo que es el área del sindicato. A las personas, yo conocía a alguien que pertenecía a un comité y era notificadora. Obviamente tenía que ir a notificar, tenía sus plazos, tenía su obligación, pero ya sabíamos que el viernes, pues obviamente tenían lo que era su reunión, ¿verdad? Del comité, pero obviamente
entre semana ya tenía que cumplir como cualquier trabajador con sus obligaciones. ¿Sí? Ok, gracias, Lili. Bueno, entonces, sigamos. Ok. Aquí en relación al DEVAMUS, ¿verdad? El segundo párrafo dice, el beneficio que se establece en este inicio corresponde igualmente para todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo debe dar aviso de su elección a la Inspección General del Trabajo, gozando a partir del momento de ese privilegio. El conjunto de sus miembros tiene pues la representación legal del sindicato de la misma prueba con certificación expendida en la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede aprobar la mayoría de las terceras partes en total de sus miembros, delegar la representación en uno o varios de ellos. Bueno, aquí es donde yo encuentro en este artículo 223 lo que es quiénes son esas personas, ¿verdad? Quiénes son esas personas que integran el comité y qué es lo que hacen, cuáles son, por ejemplo, qué es lo que ellos pueden realizar. Después del comité ejecutivo encontramos el consejo consultivo. Bueno, ¿quién es ese consejo consultivo? Ahí póngale, ahí arribita donde dice consejo consultivo, póngale 224 Código de Trabajo. ¿Y qué dice el 224? Lo leo ahorita. Lo leo. El Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Ok, entonces eso es lo que realiza el Consejo Consultivo. Celebrar las sesiones y efectos y órganos de la Asamblea General. ¿Qué hace entonces la Asamblea General? La Asamblea General ya vimos que la encontramos en el artículo, ¿qué? 221, y pónganle inciso número I. Las asambleas generales son ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad estricta a que deben someterse cada convocatoria. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más uno del total de sus miembros inscritos, pero si por cualquier motivo no hay quórum, las asistencias pueden acordar la convocatoria para nueva reunión dentro de qué plazo, 10 días. Siguientes a lo que ha de verificar legalmente con el número de sus miembros que a ella concurran. No es lícita la representación de uno de sus miembros por otros en la Asamblea General, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados de sindicatos que por su naturaleza tengan secciones departamentales o subsecciones municipales. La época y forma de representación, justificación de cuentas cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos en la Asamblea General o por quienes determinen los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en estos casos de disolución voluntaria o no, o todas las otras ramas que se constituyeran convenientes para la buena organización, dirección y administración de un sindicato. Entonces, aquí ya tenemos nosotros los 3 artículos clave, al menos en relación a lo que corresponde en relación a el Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo y la Asamblea General. Aquí estamos hablando en relación a lo que es el inciso B del 216, realizar las gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica, estatutos. En el inciso 18 encontramos la tramitación de la constitución de un sindicato. Obviamente ustedes esto ya lo vieron, solamente estamos únicamente viéndolo a grosso modo, no nos podemos detener, pero en el artículo 218 ya vimos que para tramitar este procedimiento, primero debo de tener el número 1, tener a las personas, ¿verdad? Después lo que debo de tener, pues obviamente es con el fin de obtener reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus suscripciones de los sindicatos, deben observarse el procedimiento siguiente. Aquí podemos, presentar la solicitud en forma escrita, simple, directamente a la Inspección General de Trabajo, como lo dicen los incisos A y B, ¿verdad? Déjenme ver. Entonces, si ustedes quieren,
vamos a ponerle número 1 al artículo 216, como ya lo vimos anteriormente. El número 2 le vamos a poner a la inamovilidad, solamente que eso lo vamos a citar en el artículo 209. Después que yo ya tengo a las personas reunidas, ya tengo, bueno, aquí vamos a hablar de Ilse, Jamie, Daniel, voy a reunirme a 20 personas, ¿verdad? Después de tener las 20 personas, le pongo paso número 2. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Entonces, aquí claramente, este es el paso número 2, ¿verdad? Donde yo estoy diciendo que durante qué plazo de tiempo, cuántos días me va a dar para que yo pueda formarlos. ¿Cuántos días son? ¿Jóvenes? 60 después de la inscripción, ¿no? Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación. Aquí los estamos formando, aquí estamos empezando a dar los primeros pasos. Gozan de inamovilidad a partir del momento que dan aviso por cualquier medio por escrito a la inspección. Ok, entonces realizamos lo que es un acta, ¿verdad? Donde indicamos quiénes van a permanecer. ¿Por medio de qué? Directamente a la inspección o por medio de la delegación de su jurisdicción está formado un sindicato que están formando, no ha sido formado, que están formando, o sea, están dando sus primeros pasos y gozarán de esta protección hasta 60 días después. Estamos hablando en la formación, no estamos hablando, o sea, es como cuando empezamos a crear un negocio, por decirlo así, por ponerlo hipotéticamente, es un sindicato, nada que ver, ¿verdad? Pero, o sea, estamos planeando que tú vas a hacer, te vas a encargar de la chica, tú te vas a encargar, así como un negocio familiar, ¿verdad? Así. Pero esa es la formación de un sindicato. Obviamente se van a empezar a poner de acuerdo qué realizar. Entonces, pero es para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es más o menos para darles una idea. Bueno, estamos empezando a analizar cómo vamos a formar un sindicato, pero tenemos el tiempo en contra de esa formación, o sea, esa formación no es eterna, esa formación tiene un plazo de 60 días. Si se incumple con lo establecido en este artículo, los trabajadores afectados deberán ser reinstalados dentro de 24 horas, ¿sí? O sea, ellos tienen la protección y el patrono respaldará y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente a 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para la actividad no agrícola. Bueno, entonces el paso 1 es tener a la gente. El paso número 2 es los 60 días que tengo para formarlo. El paso 3 ya viene obviamente en el artículo número 217, ¿sí? Y ya tengo la gente, ya pasaron los 60 días, ya lo formé, y obviamente estamos hablando que vamos a ir a inscribir, ¿sí? Y el trámite de la inscripción, paso 4, es el artículo 208, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando que ya presentamos la solicitud inscrita, lo que dice el inciso A, en papel simple, directamente a la Dirección General de Trabajo, por medio de la autoridad más próxima, dentro del plazo de ¿qué? 20 días, contados a partir de la Asamblea Constitutiva de Sindicatos. La solicitud debe acompañar, originar una copia constitutiva y de los estatutos firmados por cada uno de los folios secretarios y la firma deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo. Ahora ya sabemos que el Comité Ejecutivo son de 3 a 9 personas. Bueno, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se adjuntan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará la resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción al registro público de sindicatos. El trámite que se refiere a este artículo no puede ser de 20 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de institución del responsable pues, de la demora. Entonces, al menos ustedes ya tienen acá prácticamente desde que tengo que reunir a las personas, de los 60 días para la formación, después de que cómo voy a formar mis comités, la asamblea, el comité, después tengo para poderlo registrar, cuántos días. Entonces, al menos ustedes es refrescándole esa parte que ustedes ya vieron, ya lo vieron, ¿verdad?
Chicos, Licenciada, perdone, el paso 4, ¿qué artículo mencionó? Disculpe. ¿cuál era el paso 4, chicos? Artículo 218. Artículo 208, inciso A. Muchas gracias. 218. 18. Así lo vieron, ¿verdad? 218. Ok. Así lo vieron, ¿verdad? Chicos, Sí, licenciada, 218. Sí, Lita. no. Pero les pregunto, es únicamente esto refrescarles la memoria. Así lo vieron, ¿verdad? Oh, sí. Sí, así lo vimos, licenciada. Entonces, si les pregunto, ustedes ya saben. Sí, licenciada. Con el código todo es posible. Se me fue la señal. En serio. No sé si puede ser. Yo creo que hasta si, no, si saben, está como acá, ¿cómo dice aquel meme? Aquel meme que dice, yo sé que está por ahí, tengo mis derechos, pero por ahí está. Entonces, pero obviamente si no sabemos dónde está, ¿cómo vamos a poder responder, verdad? Bueno, ¿dónde encontramos los principios de una conciliación? De la coalición, perdón. Como ya lo vieron. Principios. En la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 102, en su literal Q. De una coalición. No tiene. Ay, perdón, estoy dando de lo. No tiene, muy bien. No tiene principios. ¿Por qué? Porque es algo momentáneo. Es algo que únicamente se forma con la finalidad de solucionar algún inconveniente. Es a corto plazo, no es a largo plazo como lo es un sindicato. Ahora, ¿el sindicato sí tendrá principios? Sí, yo sí digo, la literal Q que dije de la Constitución es el primer principio constitucional. Sería el artículo 207 del Código de Trabajo, que establece que los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos de respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Esos son los principios de un sindicato. Entonces póngale principios rectores al 207. Ahora, ¿hay una edad mínima para pertenecer a una coalición? 18 años. No hay edad mínima, no tiene límite de edad para permanecer a una coalición. Ahora, No hay edad mínima, pero nos podemos basar a la edad que pueden los menores de edad comenzar a trabajar, ¿verdad? exacto. Podemos basar desde ahí. La ley no establece una edad mínima, ¿sí? Ok. Ahora, el sindicato sí tiene una edad mínima para pertenecer a un sindicato. 14 años. Y para poder ejercerlo es con la mayoría de edad. A los 14 años puede pertenecer al sindicato. Muy bien. Ahora bien, la personalidad jurídica de una coalición, ¿cuál es? No tiene, Ligda. No tiene, porque es algo momentáneo, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cuál es la personalidad jurídica de un sindicato? Chicos, pues, si no que ya lo habían visto, pues, y que ya lo sabían. Sería el artículo 210. Licenciada. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. ¿Ok? Esa es la capacidad jurídica.
Ahí estamos, gracias Leslie. Esa es la capacidad jurídica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el trámite de una constitución de una coalición? O sea, ¿cómo se constituyen? Se constituyen A ver. urbanos. Estamos hablando de ese con la clasificación de los sindicatos. No, estamos hablando de... Es dar aviso a la Inspección General de Trabajo en un plazo de 5 días, creo yo. Exacto, se da un aviso a la inspección, o sea, obviamente acuérdense que la coalición únicamente es dar un aviso, que estas 3 personas que pertenecen a un sindicato, a una coalición, y es para resolver algún inconveniente por cierto tiempo. Es únicamente un aviso, es un acta que se pasa. Posteriormente... Eso está en el artículo 209, ¿verdad? Ajá, léalo, por favor. Trabajadores podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan el aviso por cualquier medio escrito Acuérdense que a la Inspección General de Trabajo. Estamos hablando de la ¿qué? Sindicatos o coaliciones. No me vayan a confundir. No me vayan a confundir sindicato con coalición. ¿Sí? Sindicato es una cosa y coalición es otra. ¿Qué es un sindicato, chicos? ¿Y qué es una coalición? ¿Cuál es la diferencia? Que el sindicato es una asociación permanente de trabajadores y la coalición es momentánea. Okay. Únicamente para el fin. ¿Y dónde puedo encontrar entonces esos 5 días que avisan a la inspección? Pilas, pues ustedes ya lo vieron en el semestre, hace un año, precisamente. Váyanse al 376 y me dicen qué es lo que dice ahí. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscriban y enviará dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Sencillo, ¿ah? No vayan a confundir la coalición con el sindicato. ¿Estamos? La coalición LICDA está del 374 al 376. Sí, ahí vamos a ir avanzando, sí. Pilas, pues, no me confundir. Vale. Otra pregunta. ¿Cuál es el plazo de duración de una coalición? No más de 3 días. No, oiga. 5 días, ¿no? Temporal. El plazo de que puede es cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, ¿verdad? Muy bien, Yajaira, estás pilas, te felicito. Ok, gracias, Dita. ¿Cuál es el plazo, por ejemplo, de duración de un sindicato? Chicos, ustedes ya van a otra clase, ¿verdad? Y a las 7. ¿Quieren lo dejamos hasta aquí? 2, 4, 6, 7 temas, 7 segmentos nada más de lo que realmente constituye aquella diferencia entre una coalición y un sindicato. Entonces,
No vaya a relacionar eso porque a la hora, por ejemplo, que miremos una vía directa, miremos inclusive un acta donde ellos, por ejemplo, le expongan al patrono sus inconformidades, ya estamos hablando de un comité ad hoc, entonces usted ya sabe cómo se conforma, ya sabe que se entregó obviamente un acta a la inspección para que ellos estén enterados. Si hablamos de un sindicato, usted ya sabe cuáles son los departamentos, por ejemplo, por decirlo así, que contiene un sindicato, cómo se integra. Lo vimos a grandes rasgos, eso es únicamente para refrescar lo que es el área sustantiva del derecho colectivo. Pues no quise seguir avanzando con el área procesal para no afectar a los demás compañeros. Espero que refrescar esto les haya servido. ¿Y alguien tiene alguna duda? ¿No? No, Linda, excelente clase, gracias. Entonces, estudien mucho, sigan estudiando esa pequeña diferencia que se dan entre estos dos porque nos va a servir como la base para nuestra clase de este semestre, ¿verdad? Ok, bueno, para mí es un honor estar con ustedes, les deseo una bonita tarde y nos miramos el viernes, ¿estamos? Ok. Muchas gracias, licenciada. Adiós. Feliz noche.